La policía de la ciudad alemana de Hamburgo continúa las investigaciones sobre la masacre en un centro de testigos de Jehová que provocó consternación y estupor en toda Alemania. Bienvenidos a un nuevo informativo aquí en DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Las autoridades alemanas habían recibido una advertencia anónima sobre el estado psíquico del hombre que anoche mató a 7 personas durante un oficio religioso en Hamburgo, según reconoció el propio jefe de policía de esa ciudad del norte de Alemania. El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN acuerdan iniciar la negociación de un cese al fuego al clausurar este viernes en México la segunda ronda de diálogo de paz. Diálogo que concluyó con el reconocimiento por parte del Ejecutivo colombiano del estatus político al ELN. Y Estados Unidos y la Unión Europea acercan posturas para llegar a un acuerdo comercial para los minerales necesarios para la construcción de baterías. Las nuevas subvenciones de Estados Unidos a la economía verde suponen un fuerte obstáculo para la industria europea. Alemania despertaba este viernes horrorizada tras el tiroteo múltiple en la noche del jueves en un centro de los testigos de Jehová en la ciudad alemana de Hamburgo, en el norte del país. 7 personas fallecieron, además del agresor, y varias resultaron heridas. Aún se desconoce el móvil del ataque, pero el autor, de 35 años de edad, de nacionalidad alemana, era exmiembro de esa comunidad de testigos de Jehová que abandonó tras disputas internas. No tenía antecedentes policiales ni estaba en el radar de las autoridades por radicalización, pero la policía alemana sí había recibido una advertencia anónima sobre su estado psíquico. Tenía permiso desde el mes de diciembre para portar un arma semiautomática que fue la que al final usó para disparar. Empleados de la empresa funeraria retiran los féretros. Las víctimas habían acudido aquí para rezar, pero fueron brutalmente asesinadas. Las autoridades de Hamburgo intentan poner en palabras su consternación. Es el delito más horrible, el peor crimen en la historia reciente de nuestra ciudad. El funcionario destacó además la rápida respuesta policial que evitó que la tragedia fuera aún peor. El atacante acabó con la vida de 7 personas, otras tantas resultaron heridas. Entre los fallecidos hay un feto de 7 meses. Su madre recibió un disparo en el vientre. Según la policía, el atacante que se quitó la vida mantenía algún tipo de conflicto con la comunidad. Philip F. había sido miembro de la comunidad de los testigos de Jehová. La abandonó voluntariamente hace 1 año y medio, aparentemente no en buenos términos. El canciller alemán, quien fue alcalde de Hamburgo, también dio el pésame a los allegados de las víctimas. Estamos consternados ante esta violencia. Mis pensamientos en estos momentos difíciles están con las víctimas y sus familiares. Lloramos a aquellos a quienes les fue quitada la vida tan brutalmente. Los equipos forenses siguen trabajando en la escena del crimen, tratando de esclarecer cómo una reunión de oración se convirtió en escenario del horror. El presunto atacante, un alemán de 35 años, había adquirido su arma de forma legal y por ello este ataque reabre también el debate por el uso de armas. Expertos coinciden que la rápida acción y la rápida reacción de la policía logró prevenir también algo mucho peor. En el momento en el que se realizaron este disparo, en el momento del ataque, habían aproximadamente 50 personas en esta congregación a la que también pertenecía el presunto atacante, una congregación que dejó hace algo más de 1 año y medio. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, visitó el lugar agradeciendo también a los policías y a los bomberos por la rápida reacción, y también se abrió nuevamente este debate justamente por el uso de armas, considerando que el presunto atacante adquirió el arma que también se usó en el ataque de forma legal. Y justo ese día después de esa masacre en Hamburgo, Alemania se sobrecogía nuevamente por un suceso al otro lado del país. En Karlsruhe, en el sur del país, un hombre se había atrincherado en el interior de una farmacia este viernes, reteniendo a varios rehenes. Al parecer, el hombre pedía un rescate de 1 millón de euros.
La policía puso fin al secuestro asaltando la farmacia, que se prolongó durante unas horas en la tarde-noche de este viernes. Según fuentes oficiales, no hay heridos y el autor del secuestro ha sido detenido. Nos vamos a nuestra región, donde este viernes finalizó esa segunda mesa de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, con un anuncio que permite vislumbrar la posibilidad de un alto el fuego bilateral duradero. Bogotá ha reconocido al ELN el estatus político de organización armada rebelde. La solicitud para el reconocimiento de dicho estatus fue hecha previamente por el ELN y es relevante, pues ratifica a la guerrilla como actor político de cara al diálogo con el Ejecutivo, tal como lo fueron las FARC en su momento. Esta ronda de negociaciones en México se prolongó casi un mes. Tras haber estado congelado desde 2017, el diálogo con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia, se reanudó el año pasado bajo el impulso del presidente Gustavo Petro. Sobre resultados, sobre el ritmo de los avances, nuestro compañero nos trae más. Aitor Sáez desde Ciudad de México. Se ha hablado de los mecanismos para alcanzar ese armisticio en el próximo ciclo y también se ha hablado de que la participación social en la construcción de esa paz será el corazón de este proceso de paz. Para llevar esta participación a los territorios ya se han diseñado caravanas humanitarias que se están implementando, que además servirán para atender a la población en zonas de conflicto. Sin embargo, no ha habido demasiados anuncios, los avances son más lentos de lo que esperaba el gobierno colombiano y los grandes resultados quedan pendientes para el tercer ciclo de negociaciones que se celebrará en Cuba, con fecha todavía por fijar. Queremos seguir hablando de esto. Nos desplazamos a Colombia en busca de más reacciones. Conectamos en Bogotá con nuestra corresponsal Nicole Riz. Nicole, el diálogo concluyó, lo hemos oído hoy, con ese reconocimiento del gobierno colombiano del estatus político al ELN, pero parece que los avances no son tan buenos como lo esperaba el gobierno colombiano. ¿Qué relevancia tiene este anuncio y qué reacciones tenemos desde Colombia? Bueno, el cambio, de hecho, de esta denominación a Grupo Armado Rebelde, en un principio ahora significa que la mesa de diálogo se queda abierta, que de momento no hay temor que se va a suspender, porque era una de las demandas más... Tenemos problemas con la conexión con Nicole Riz, se ha quedado congelada. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión, pero de momento cambiamos de tema. En Washington, el presidente estadounidense Joe Biden recibió este viernes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las conversaciones estuvieron protagonizadas por la cooperación para respaldar a Ucrania, como no, en la guerra con Rusia, pero también protagonizada por el suministro de energía a Europa y hacer frente a los desafíos que supone China. El objetivo es mejorar la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea, en particular en el suministro de minerales esenciales para la producción de vehículos eléctricos necesarios para la transición a energías limpias y la reducción de la dependencia europea de China en este sector clave. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre materias primas esenciales obtenidas o procesadas en la Unión Europea y que las cadenas de suministro estratégicas puedan acceder al mercado estadounidense como si esas materias hubieran sido obtenidas en Estados Unidos y se beneficien de sus subvenciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afianzar la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente lo vemos en asuntos energéticos y en materia de aumentar las sanciones contra Rusia. José Díaz Briceño en Washington. José, ¿cómo se han acercado esas posturas para evitar una guerra de subsidios entre los dos socios transatlánticos a los vehículos eléctricos? La presidenta von der Leyen, optimista en un día nublado en Washington, donde se reunió justamente con el presidente Joe Biden. Saliendo de esa reunión, ella tomó estas preguntas y anunció justamente este camino hacia un acuerdo de minerales estratégicos para poder ser incluidos los europeos en las baterías que reciben subvenciones en los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y sin embargo, aquí en Washington se considera apenas el inicio de un camino largo
que deberá terminar con distintas regulaciones específicas escritas tanto por las dos partes y también finalmente consagradas por el Departamento del Tesoro, que es la autoridad que está encargada de implementar la ley de combate a la inflación que da estas subvenciones a los vehículos eléctricos. Y sin embargo, también la presidenta von der Leyen dijo en un afán de conciliación que se logró también un acuerdo para identificar aquellas subvenciones que están presentes en esta ley masiva de Estados Unidos, y esto para evitar sorpresas como se vio en estas subvenciones que podrían afectar a las automotrices europeas. Hay que decir también que el ánimo entre los dos líderes fue muy bueno, y sin embargo el presidente Biden solo emitió unas palabras de solidaridad con la Alianza Atlántica al inicio justamente de la reunión. De eso quería hablar un poco, de esa sintonía o no sintonía que había entre ambos. ¿Qué más nos puedes contar? Porque había más temas sobre ese encuentro en cuanto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, y más sanciones contra Rusia. Ambos destacaron esa excelencia de su relación, los veíamos sonrientes, lo dices tú también. ¿Es realmente tan excelente esa relación? Sabemos que el tema de Ucrania fue un tema tratado por palabras de la propia von der Leyen de manera extensa, mucha calidez en el trato del presidente Biden con la líder europea, y hay que decir específicamente que si bien von der Leyen no pronunció la palabra China, asesores de la Casa Blanca aseguraron que ese había sido uno de los temas más importantes de la reunión, y esto conectado directamente con la invasión rusa a Ucrania, porque sabemos en varias semanas ya la inteligencia estadounidense viene advirtiendo de que China podría comenzar a dar ayuda militar a Rusia, y sabemos, de acuerdo con las declaraciones de algunos asesores estadounidenses detrás de cámaras, que se sabe que están buscando algún tipo de sanciones para considerar si este tipo de ayuda militar china a Rusia ocurre, y sabemos entonces que también este tipo de sanciones han sido aplicadas ya a otros países, y se cree que ese fue un tema central en las conversaciones de hoy. José Díaz Briceño, muchas gracias por desgranarnos ese encuentro entre von der Leyen y Biden. Gracias, un saludo. Hasta luego. Y vamos ya a la economía con Juliana. Muchas gracias, Ana. Yo te traigo una noticia que ha impactado a los mercados internacionales, y es que en Estados Unidos la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó la intervención del Silicon Valley Bank. Este banco especializado en startups y empresas de tecnología acumuló 81% de pérdidas desde el miércoles hasta este viernes. Esto tras la retirada generalizada de clientes, después de que el banco anunciara esta semana que perdió casi $2.000 millones en las ventas de activos para no quedarse sin liquidez. Las acciones de otros bancos regionales, como el de Massachusetts, también se detuvieron en medio de una liquidación del mercado. Las autoridades tomaron medidas para proteger los depósitos. Todos los clientes con fondos asegurados por el Estado, esto es hasta $250.000, tendrán pleno acceso a ellos como muy tarde el próximo lunes. Y cambiamos de tema. En la lucha contra el cambio climático, la transición energética resulta crucial. En este campo, América Latina tiene mucho por ofrecer. Fuentes renovables como agua, viento, oleajes. En términos regionales, Brasil está en la vanguardia y tiene todo para consolidar su liderazgo en esta transformación. Con su inmenso potencial para las energías limpias, Brasil pretende liderar la carrera contra el cambio climático. Según un informe de Global Energy Monitor, con 27 gigavatios de instalaciones solares y eólicas, la mayor economía de América Latina está impulsando el auge de la energía verde en la región. Para 2030 se prevé una capacidad 10 veces mayor. Gracias al potencial de generación eléctrica y a los recursos que tenemos, Brasil ciertamente puede ser un gran productor en los próximos años, uno de los mayores productores de energías renovables, especialmente energía solar. Según el análisis de GEM, América Latina tiene el potencial para ser líder mundial en renovables. Los países de la región trabajan en proyectos de energía solar y eólica de unos 320 gigavatios para 2030. La cifra representa un 70% de la capacidad actual de generación.
Los abundantes recursos eólicos y solares en Sudamérica generan teravatios de esperanza para un futuro más verde. Un tema importante en la cooperación, y conectamos con la doctora Daniela Araujo de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe. Señora Araujo, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Señora Araujo, su organización trabaja en la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina. ¿Qué potencial hay para la cooperación en energías renovables entre ambas partes? Bueno, muchísimo potencial. En primer lugar, existe la voluntad política. Tanto la CELAC como la Unión Europea en su última reunión justamente hicieron hincapié en la necesidad de renovar los vínculos y fortalecer el desarrollo sostenible, y además profundizar una ruta de cooperación energética entre las dos regiones. En las últimas décadas, muchos países de América Latina han avanzado considerablemente en el cambio de su matriz energética. Actualmente los recursos energéticos renovables representan el 33% del suministro total de energía de la región y el 61% de la energía eléctrica de la región. Justamente proviene de energía hidroeléctrica, solar, eólica. Esta abundante cantidad de energía renovable, que también se da a bajo costo, implica una capacidad gigante para la generación industrial, por ejemplo, de una industria competitiva de hidrógeno verde, y también para el comercio energético. Además, tiene la región una importante posición energética para suministrar por ejemplo, minerales de importancia en la transición energética, como el litio, como el cobre, el níquel y la plata también. Señora Araujo, precisamente los ministros de Economía y Agricultura de Alemania, Robert Habeck y Cem Özdemir, están viajando a Brasil y a Colombia, donde este sábado iniciarán diálogos sobre políticas de comercio y cambio climático. ¿Cuáles son los grandes retos que enfrentan ambas partes si ponen en marcha nuevos proyectos? Bueno, algo importante que hay que subrayar es que los países de América Latina han insistido en la necesidad de que los países desarrollados cumplan con su compromiso en movilizar aproximadamente $100.000 millones norteamericanos de entre 2020 y 2025 para el financiamiento del cambio climático y apoyo a los países en el desarrollo en lo que tiene que ver con las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Esto definitivamente va a ser uno de los temas importantes de conversación en estos diálogos. Y en cuanto al comercio, otro aspecto importante va a ser el diálogo en cuanto al régimen de comercio de derechos de emisión que justamente va a implementar la Unión Europea, y lo que se llama el arancel al carbono, que básicamente en el corto plazo va a implicar tal vez una afectación de las exportaciones de América Latina, pero en el largo plazo va a fortalecer el camino hacia una transición verde. De todas maneras, ahí hay muchos diálogos que están pendientes por hacer para comprometer a ambas regiones y para avanzar en lo que tiene que ver con el comercio y en, digamos, un comercio sostenible entre ambas regiones. A propósito de este comercio sostenible, de las energías verdes, mientras Brasil apuesta por las renovables, México desacelera, causando preocupación. ¿Dónde están los cuellos de botella en la región, doctora Araujo? Bueno, hay varios cuellos de botella, pero uno de los principales es justamente el contar con recursos financieros para la transformación energética. Y se requieren grandes cantidades en el contexto, en este momento, de gobiernos que no tienen la capacidad, la liquidez para la inversión en esta infraestructura renovable, no todos los gobiernos. En ese sentido, se requiere movilización tanto, por ejemplo, de la cooperación internacional, del sistema financiero internacional, del sector privado y del sector público. Y por eso es la importancia de las relaciones renovadas entre América Latina y el Caribe ahora también. Muchas gracias, doctora Daniela Araujo, coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible y Asuntos Económicos de la Fundación EULAC. Muchas gracias por la invitación y una buena noche. Igualmente. Bueno, Ana, y hasta aquí lo más destacado de la economía. Muchísimas gracias, Juliana. El líder opositor venezolano Enrique Capriles presentó este viernes su candidatura a las primarias de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales de este año. El representante del partido Primero Justicia fue respaldado por su formación en un acto celebrado en la capital de Venezuela, Caracas. Capriles ya disputó en 2 ocasiones la presidencia y ahora deberá revertir primero una prohibición por 15 años para ser candidato que le impuso el gobierno en 2017. En las primarias de octubre, la oposición venezolana definirá
elegirá al representante para competir con el actual presidente Nicolás Maduro. En ellas participará también Juan Guaidó, del Partido Voluntad Popular, quien durante 3 años lideró infructuosamente un movimiento para sacar del poder a Nicolás Maduro. En Argentina, miles de personas salieron a marchar este viernes en Rosario para pedir justicia por la muerte de un niño de 11 años. La ola de violencia que castiga a Rosario llevó al gobierno de Alberto Fernández a desplegar esta semana unos 1.400 agentes federales en la ciudad. La tensa situación en Rosario acaparó la atención internacional también por un reciente ataque contra un supermercado propiedad de los suegros del astro del fútbol Lionel Messi. El dolor y la indignación en Rosario tienen este viernes un nombre. Máximo, un niño de 12 años que murió el último domingo en medio de una balacera entre bandas criminales. Nosotros esperamos tener justicia para mi sobrino y tener tranquilidad en los barrios. En cada asentamiento, cada día nosotros perdemos un chico. Máximo es la última víctima de un problema que castiga a Rosario desde hace tiempo: la violencia asociada a bandas de narcotraficantes que se disputan el poder en esta ciudad, ubicada unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. En lo que va de año han sido asesinadas al menos 65 personas en Rosario, según cifras oficiales. En 2022 hubo 288 homicidios, en promedio 24,8 por cada 100.000 habitantes. Y la población se siente indefensa. Nosotros, como yo dije, nosotros no estamos peleando con nadie. Nosotros no venimos a pelear con nadie en este mundo porque nosotros somos gente muy buena, no nos metemos con nadie. Esta semana el gobierno de Alberto Fernández envió a 1.400 agentes federales a Rosario para reforzar la seguridad. Muchos vecinos confían en que los efectivos ayuden a resolver los problemas que golpean, sobre todo, a los barrios más pobres. Otros, sin embargo, son más escépticos. Sí, acá va a calmar 2 meses, 2 meses ya empieza otra vez. Siempre va a existir narcotráfico y bueno, digamos, nadie lo va a poder combatir así como así. Un problema, el narcotráfico, que será difícil de solucionar mientras persistan la pobreza y la falta de oportunidad. Poco consuelo para unos vecinos desconsolados e indignados. A pocas horas de que se cumpla un año de su gobierno, el presidente Gabriel Boric concretó un cambio de gabinete que venía especulándose hace semanas en medio de una fuerte crisis política. La última vez que Boric realizó un cambio de gabinete fue días después de que se rechazara la propuesta para una nueva constitución en septiembre del año pasado. Para esta oportunidad, el anuncio coincide con la derrota en el Parlamento de la reforma tributaria que buscaba financiar el programa de gobierno. Fueron 5 ministros y 15 subsecretarios a los que finalmente se les solicitó su renuncia con una serie de cambios de último minuto. La actual administración buscaría con esta decisión aumentar el respaldo del presidente, que actualmente se encuentra en torno al 35%. El pasado domingo, 26 de febrero, se cumplieron 10 años desde que Jorge Bergoglio abandonó Argentina para no volver. Viajaría entonces a Roma y el 13 de marzo de 2013 fue elegido papa. Deutsche Welle reconstruyó más bien aquellos últimos días en Buenos Aires, donde esperan su visita postergada entre las tensiones políticas y la agenda global del pontífice. Plaza de Mayo, 26 de febrero de 2013. Jorge Bergoglio parte del Arzobispado de Buenos Aires rumbo al aeropuerto. Viaja al cónclave de cardenales en Roma para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Nunca más volvería a Argentina en estos 10 años como Papa Francisco. Antes de partir, el cura Alejandro Russo conversó con él en su despacho, bajaron por el ascensor y se despidieron en la explanada. Cuando ya está parado para salir con la valija al costado, que estaba puesta ahí al lado del escritorio, le digo yo, se va a acordar de mí cuando en la votación salga elegido y oiga el aplauso de que está elegido papa. Se reía, no decía nada, pero como siendo, estamos hablando de lo imposible. No negábamos una posibilidad remota, pero tampoco entendía que podía ser. Bergoglio había sido el segundo cardenal más votado en 2005 cuando se eligió al sucesor de Juan Pablo II, pero en 2013 se iba con la promesa de volver pronto. El 8 de diciembre de 2012 fue su última visita a Las Villas, los barrios más pobres de Buenos Aires. Celebró misa.
La vecina Rita Fernández recuerda que llegó solo y en bus como siempre. Él para nosotros era algo de la familia, o sea que era como que nosotros estaba ahí y no le dábamos tanta importancia. De esa misa lo que te puedo contar es que estuvo un poco serio. Él siempre fue serio. Siempre le reclamamos eso, que siempre estuvo serio. Y después, cuando fue papa, él se reía de oreja a oreja. El 11 de febrero de 2013 renunció Benedicto XVI y Bergoglio celebró aquí en su barrio Flores su última misa callejera en Buenos Aires. Había 500 feligreses. Uno de ellos recuerda lo que gritó una mujer. Que Dios y la Virgen te hagan papa, Bergoglio, ¿no? Y eso sí suscitó, digamos, ya que un grupo de mujeres que estaban también escuchando la misa, oyendo la misa, digamos, ya repitieran varias veces pa. En la prensa internacional, Bergoglio apenas era mencionado como papable. El 13 de febrero de 2013 lo fue a visitar su amigo Gustavo Vera. Estaban de vacaciones en el arzobispado y Bergoglio le abrió la puerta. Hablaron sobre su cuestionada actuación como jefe de los jesuitas argentinos ante el secuestro de 2 curas en la dictadura de los años 70. Le dije, che, escúchame, vos sabés que están operando en la prensa alemana con el tema de las infamias respecto a la dictadura, que supuestamente no habías defendido a Jory Halleck. Yo ya sabía toda la historia. Y ahí se alertó y me dijo de dónde. Estaba preocupado porque los votos alemanes eran decisivos. Una vez que llegó a Papa, comenzaron a revelarse historias de personas salvadas por Bergoglio en el régimen militar. Antes de partir a Roma, en el metro se topó con el ahora diputado Eduardo Valdés, que lo recuerda en su café las palabras. Le dije, ¿y esta vez volverá? Me dijo, con 78 años no creo que yo pueda ser pontífice, pero eso sí, yo voy a decir todo lo que pienso, todo lo que creo que es indispensable que la Iglesia se renueve. El 9 de marzo de 2013 en Roma, Bergoglio habló ante los cardenales y 4 días después fue elegido papa. En esta calle de Buenos Aires, Jorge Bergoglio dio su última misa callejera como arzobispo de esta ciudad. Había solo unos pocos cientos de personas. Seguramente si algún día vuelve, habrá muchísimos más. Seguro que sí. El 13 de marzo se cumplen 10 años de pontificado de Francisco. Así ponemos punto final a este informativo, pero volveremos con más informaciones. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos un día más y feliz fin de semana donde quiera que estén.